Buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos y a todas por asistir. Estamos aquí hablando sobre este problema, esta preocupación que tenemos en torno a los derechos humanos, que es una de las que más me preocupan, que es precisamente el tema de las personas presas. Tenemos 700 presos aproximadamente fuera de aquí, alejados, muchos además y muchas con enfermedades graves, y la política penitenciaria del Gobierno español mantiene una política que va en contra de los derechos humanos y que además contradice los principios de legalidad. Y precisamente eso es lo que quisiera analizar en mi ponencia o en mi comunicación. El tema que se me ha asignado en esta mesa es el análisis de una consideración desde una perspectiva jurídica de los derechos de los presos. Aquí, normalmente, creo que con frecuencia hablamos o se hace referencia a las personas presas, diríamos, de una perspectiva política, pero escasamente desde una perspectiva jurídica. Esto quizás sea fruto de la historia y sea fruto de esa historia en la que los presos no han tenido nunca derechos. Si cogiésemos la historia del nacimiento de la propia democracia, del Estado democrático, en esa evolución, en ese contraste que ha existido históricamente entre lo que podríamos llamar el principio democrático, lo que dicen los parlamentos, y el principio monárquico, lo que dice el rey, lo que dicen los nobles, lo que dice la estructura del poder del Estado, en esa confrontación los presos siempre se quedaban a un lado, igual que, aunque esto nos importa menos, los militares, etc. El Parlamento no llegaba a regular esas cosas. Los presos no tenían derechos. Por eso podemos recordar esas películas y esas políticas en materia penitenciaria, que era condenar a los presos a lugares como La Guayana o a Ushuaia, etcétera, lugares donde cumplir la pena de prisión pues significaba simplemente la muerte por paludismo y otras cuestiones. La evolución de la democracia ha significado en todos los sitios y en Europa que los presos también tienen los derechos y tienen los mismos derechos que los demás, excepto aquellos que están condicionados por su estancia en prisión y por el mantenimiento precisamente de esa estancia en prisión, por el cumplimiento de la condena y de la finalidad que tiene la condena. Pues bien, podemos leer, y aquí voy a seguir y voy a hacer referencia para avanzar en mi argumento de una pregunta que recientemente hizo el parlamentario Jon Iñárritu en el Parlamento español sobre si el Gobierno español conocía o no conocía la sentencia Jodorowsky-Lebedev contra Rusia, sentencia en la cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que los presos tienen derecho a vivir cerca de sus domicilios y que ese derecho de los presos está incluido dentro de su derecho a la intimidad y vida familiar. Eso lo ha dicho el español sobre, si se lo he dicho en 2013, perdón. Antes podíamos encontrar algunos otros pronunciamientos desde el año 1944 de otros órganos también en el ámbito del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta materia. Pues bien, la respuesta que ha dado el Gobierno es que esa sentencia no le vincula, que esa sentencia solamente vincula entre las partes. Y dice que los principios que se utilizan en esa sentencia no son extrapolables. No sé qué quiere decir esto desde una perspectiva jurídica, extrapolable, pero es la contestación que formalmente ha dado el Gobierno español a la pregunta del parlamentario. Ante esto quiero señalar entonces dos cuestiones, o hacer el análisis a partir de dos vías. Una, a los presos se les aplica plenamente el principio de legalidad. El principio de legalidad podríamos entender que tiene dos componentes básicos. Un componente es que todas las personas que tenemos relaciones con los poderes públicos, estemos o no estamos presos, tenemos unos derechos que los poderes públicos deben de respetar. Y, en segundo lugar, los poderes públicos en relación con nosotros pueden actuar aquellos poderes que el ordenamiento jurídico, que las normas les reconocen. Si nosotros acudimos a la normativa, a la propia normativa estatal, se dice en la Ley General penitenciaria, como ahora últimamente todo es cuestión de pasta, en la ley penitenciaria que los presos tienen los derechos civiles, políticos, sociales, etcétera, salvo que esos derechos fuesen incompatibles con el objeto de su detención. Entre esos derechos civiles está su derecho a la vida familiar.
y esto lo dice la Ley General Penitenciaria. Lo dice el Reglamento Penitenciario, que no lo voy a leer porque no tenemos tiempo y exigiría mucha más atención. Y lo dice también la sentencia a la que antes he hecho referencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, que los presos tienen este derecho. No es solamente una política, tienen derecho. Y es un derecho que se reconoce en el ámbito europeo, que está además en las normas estatales, que está además en recomendaciones que en el ámbito del Consejo de Europa se han dictado, como por ejemplo la recomendación 2006-2 del Comité de Ministros de Estados Miembros sobre los regímenes penitenciarios, donde dice en el 1.3 que la vida en prisión debe estar vinculado lo más estrechamente posible a los aspectos positivos de la vida en el exterior, que los detenidos deben estar repartidos siempre que sea posible en prisiones situadas cerca de su residencia. Estas lecturas son todas literales. O como ya se hizo referencia en el debate reciente en el Parlamento vasco, la Asamblea General de Naciones Unidas, resolución 43-173, dice que si lo solicita la persona detenida o presa, será mantenida en lo posible en un lugar de detención o prisión situada a una distancia razonable de su lugar de residencia. Todo esto está dicho en estas normas, pero fundamentalmente me interesa que en un lugar de detención o dicho en las normas españolas, está dicho en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está dicho en resoluciones que se dictan por el Consejo de Ministros en el ámbito del Consejo de Europa y está dicho por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Frente a eso, sin embargo, el Estado español parece que dice que esto no es extrapolable. Y aquí quiero hacer una referencia que creo que es importante. Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las sentencias que pueden dictar los tribunales no tienen solamente valor entre las partes. Cuando en 1950 se aprueba el Convenio Europeo de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, se hace para lograr un estándar de derechos fundamentales en toda Europa que garantice la democracia en Europa. Igual que poco después surge la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en 1952-3, la Comunidad Económica Europea en el 57, el Euratom en el 57, la Comunidad Europea de Defensa en ese mismo año, que después se extingue sin tener propiamente vida. Es decir, que en Europa se desarrollan una serie de organizaciones e instituciones que pretenden evitar que nuevamente en Europa haya guerras, y que esas instituciones, y una forma de evitar la guerra, es que precisamente se garanticen los derechos fundamentales de todas las personas en todos los Estados europeos. Y eso persigue la Convención Europea de Derechos Humanos y frente a eso resulta que el Gobierno español dice que esas sentencias solo vinculan entre las partes. No, radicalmente falso. El Convenio Europeo de Derechos Humanos y las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que persiguen es crear un estándar de derechos fundamentales europeo, mantener un interés colectivo en Europa porque exista un sistema europeo de protección de derechos humanos que garantice los derechos de todas las personas. Sabemos que esto tiene límites, no tenemos tiempo para analizar. Rusia es parte de este sistema y Rusia sabemos qué política ha mantenido en algunos casos, y podríamos decirlo en Azerbaiyán, en Osetia, en Armenia, etc. ¿Qué consecuencias tiene esa política? Este Convenio Europeo de Derechos Humanos sirve para garantizar los derechos de las personas en esas situaciones límites y cuando puede haber conculcaciones masivas de derechos. Esas son otras cuestiones en las que Europa también tendrá que avanzar. Pero antes que eso ya hemos avanzado una serie de cosas. ¿O es que acaso cuando Armenia u otros países o la propia Rusia han entrado en el Consejo de Europa, que repito, se creó en 1950, todas las sentencias que se han dictado hasta ese momento no valen para ellos? Está claro, por tanto, que la normativa europea y estas sentencias vinculan al Gobierno del Estado español y que al no respetar este hecho está conculcando los derechos que después de los presos. Si esto podríamos afirmarlo porque el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido este valor de sus sentencias. Desde la perspectiva de la Constitución española de 1978 podríamos decir lo mismo. El Convenio Europeo de Derechos Humanos es un tratado internacional. Como tal tratado internacional está formado por el texto en sí mismo y por el contenido que las sentencias que se dictan en virtud de ese tratado, diríamos,
complementan el contenido de esos derechos. Esas sentencias van complementando el contenido de esos derechos y forman el tratado. Y ese tratado se aplica en el ordenamiento jurídico interno frente y sobre todas las normas internas de cualquier tipo que sean, excepto la propia Constitución. Es decir, que lo que diga el Convenio Europeo y el Tribunal debe de primar sobre las normas internas, sean de la naturaleza jurídica que sean, aunque sean leyes y aunque esas leyes se hayan dictado antes o después. Pero no solo eso, además, no solo eso. El artículo 10.2 de la Constitución dice que los derechos fundamentales que se garantizan en la Constitución, entre ellos el artículo 18, el derecho a la intimidad y a la vida familiar, ese artículo dice que los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de 1978 se deberán interpretar de acuerdo con los pactos y tratados expresos no han tenido nunca por el Estado español en materia de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que el propio contenido de lo que dice ese artículo 18, de esos derechos de los presos a su intimidad y a su vida familiar, debe de interpretarse de acuerdo con las sentencias y recomendaciones a las que antes he hecho referencia. Y esto es lo que no está sucediendo. Para acabar, voy a hacerlo simplemente leyendo, porque hablar sin red muchas veces significa que es poco controlable el tiempo en lo que uno habla, pero resumiendo, lo que quiero decir es lo siguiente. Los presos vascos y las presas tienen el derecho a la intimidad de la vida privada y familiar. Después surge la Comunidad Europea, inexcusable porque lo reconoce el ordenamiento jurídico en el Estado español y porque lo reconocen las normas y las sentencias de los tribunales europeos. Además, no solamente tienen ese derecho por estar reconocido ahí, sino porque en virtud del principio de legalidad, los poderes públicos españoles no pueden aplicar la política que deseen, sino que tienen que aplicar aquella política que las normas les habilitan. Y la política que habilita al poder público a actuar no dice en ningún caso, ni está en ningún lugar justificado, que permita, lo contrario, la política de dispersión de los presos tal como está llevándose en la actualidad. Y voy a leer un pequeño párrafo para concluir y para, diríamos, señalar las ideas claves que entiendo en esta materia. La posible limitación de los derechos de las personas internas en prisión, solamente europeo de derechos humanos, reconocimiento fuese incompatible con el objeto de su detención o el cumplimiento de la condena. En este sentido hay que resaltar en primer lugar que no hay ninguna justificación por parte del Estado para señalar que el reconocimiento de este derecho a la intimidad familiar sea incompatible con la estancia en prisiones próximas a sus domicilios de los presos y presas vascos. Los argumentos utilizados hasta la actualidad y reproducidos en la prensa y en intervenciones parlamentarias, conforme a los cuales la dispersión acabará cuando se disuelva ETA, constituyen una clara conculcación del principio de legalidad. No hay ningún precepto legal, como he dicho antes, donde se pueda justificar que la dispersión de los presos se puede mantener hasta la disolución de ETA. En segundo lugar, ETA ha realizado una declaración de tregua, sometiéndose a un proceso de disolución, habiendo cesado todas sus actividades, con observadores internacionales y apoyo de la sociedad civil vasca. Y precisamente eso. De unas formas que desde el año 1900 proceso. Mientras, los internos e internas en prisión han reconocido la legalidad del régimen penitenciario, su sometimiento al mismo, y han solicitado su traslado a prisiones cercanas a su domicilio, conforme a las previsiones de la ley y del reglamento del régimen. Y en segundo lugar, siendo así los hechos, teniendo los presos el derecho a la intimidad de la vida familiar, que significa su derecho a residir cerca de su lugar de residencia, y admitida por ellos la legalidad de la situación en la que se encuentran, como he dicho antes, ni existe en la ley una justificación para restringir ese derecho que tiene a la intimidad de la vida familiar, ni tampoco el hecho de que requiere unos tiempos a su lugar de residencia habitual es incompatible con el objeto de su detención. En definitiva, y acabo, el mantenimiento de la dispersión no responde a ningún objetivo legalmente previsto que justifique la negación del derecho a la intimidad de la vida familiar de los presos, y su aplicación a todos los presos y presas es claramente desproporcionada y conculcadora de su derecho fundamental a la intimidad de la vida familiar. Nada más. Gracias.